En el libro de Mormón se encuentra un versículo muy interesante referente a la guerra. Generalmente lo pasamos por alto, pero hoy vamos a leerlo detenidamente. Se trata del libro de Alma 43:24, donde dice lo siguiente: Hubo unos 50 que fueron heridos, los cuales habían estado expuestos a las flechas de los lamanitas en la entrada, pero los protegieron sus escudos y sus petos y sus cascos, de modo que solo recibieron heridas en las piernas, muy graves muchas de ellas. Amaliquía, junto con el ejército lamanita, habían intentado atacar unas ciudades nefitas, pero por la buena estrategia de Moroni no lo habían logrado. En la escritura anterior hace énfasis que los guerreros nefitas habían ganado porque usaron escudos, petos y cascos. Sin embargo, fueron heridos en las piernas. Este es el punto que deseo resaltar. ¿Por qué fueron heridos en las piernas? La respuesta es sencilla, porque en esa parte del cuerpo los guerreros nefitas no se cubrían. En Éter 15:15 también se menciona que, al igual que los nefitas, los jareditas también se protegían con escudos, petos y cascos, lo que les cubría el dorso y la cabeza, pero las piernas a menudo estaban descubiertas. Este detalle es muy interesante porque tiene una tremenda coincidencia con las costumbres de los mayas, teotihuacanos, aztecas, etc. Pues los guerreros de las mencionadas culturas ante la guerra se preparaban con sus armas y sus protecciones corporales, pero también llevaban descubiertas sus piernas. Vean por favor esta imagen. Pueden observar cómo están cubiertos sus cuerpos, pero sus piernas están sin proteger. Este estudio es otro punto más que nos da la posibilidad de que las culturas del Libro de Mormón y las culturas mesoamericanas pudieron estar integradas. Ahora vamos a ver otro tipo de trajes defensivos, utilizados en las batallas entre los pueblos de Mesoamérica. Vean esta imagen que muestra por otro lado cómo este tipo de guerreros se cubría su dorso con ropa gruesa. Este punto es coincidente porque en el Libro de Mormón tenemos una escritura que hace referencia a que algunos nefitas también usaban ropa gruesa. Vean lo que dice la escritura. Y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi o que Moroni había preparado a su gente con petos y con broqueles, sí, y con escudos, también para protegerse la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa. Viendo los uniformes y los instrumentos de guerra que utilizaron los aztecas, los mayas y los teotihuacanos, y en caso que los eventos del texto sagrado se hayan desarrollado aquí, es como más o menos podemos tener una idea de cómo estaban vestidos los ejércitos que se mencionan en el Libro de Mormón. Siguiendo con las similitudes, tenemos que en las guerras de Mesoamérica era común que los vencedores de una batalla cortaran el brazo de un rival caído. Esto simbolizaba el trofeo de la victoria. Fue una costumbre muy arraigada entre las culturas prehispánicas. Pues bien, el Libro de Mormón también relata la misma costumbre bélica. Está escrito así: sí, porque partieron en dos muchos de sus cascos y atravesaron muchos de sus petos, y a muchos les cortaron los brazos. Y de este modo fue como los lamanitas atacaron en su furiosa ira. Vemos cómo las culturas prehispánicas y las culturas del Libro de Mormón también les cortaban los brazos a sus enemigos. Las costumbres de guerra en ambos lados eran iguales. Otra similitud de las costumbres de guerra en el Libro de Mormón y las culturas de Mesoamérica la encontramos en el relato del cronista Bernal Díaz del Castillo, cuando los españoles se enfrentaron a los tlaxcaltecas. Escribió que los tlaxcaltecas organizaban a sus ejércitos en grupos de 10,000. Aquí la narración. Venían 10,000 y de la parte de otro gran cacique que se decía Maciascasi, otros 10,000. Y de otro gran principal que se decía Chichimecatecle, otros tantos, y de la parte de otro cacique, señor de Tepayanco, que se decía Tecapaneca, otros 10,000. Lo interesante de la crónica anterior
es que, increíblemente, de la misma forma que se organizaba el ejército tlaxcalteca, los nefitas también lo hacían igual. Lo dice el libro de Mormón. Y aquí, los 10,000 de Gidgidón habían caído, y él en medio de ellos. Y había caído Lama con sus 10,000. Y Gilgal había caído con sus 10,000. Y Lima había caído con sus 10,000. Conocer el tipo de atuendos militares y las estrategias militares para la guerra en épocas antiguas es muy atractivo, pero sin duda alguna, lo más preciado del libro de Mormón es su aplicación espiritual. Podríamos preguntarnos por qué hay tantas batallas en un libro sagrado. La respuesta está en el mismo libro, solo hay que meditarlo. Podemos ver claramente que los nefitas se arropaban, se cubrían su cuerpo y se armaban con escudos y lanzas, arcos y flechas ante el ataque enemigo. Lo mismo se espera que hagamos nosotros ante el ataque del enemigo o de la adversidad. Debemos protegernos con los escudos espirituales, arroparnos de lleno con el Evangelio y usar las herramientas de la fe, oración y ayuno. En Alma 53:20 se menciona que los nefitas salían victoriosos gracias a su fidelidad a Dios. En resumen, los atuendos y estrategias militares en las culturas mesoamericanas y las del Libro de Mormón fueron similares. Vimos que los nefitas usaron vestimentas de guerra cortas sin cubrir las piernas. Lo mismo sucedió con los aztecas, pues también usaron ropas de guerra similares. También vimos tanto los nefitas del Libro de Mormón como los aztecas de la época prehispánica usaron ropa de guerra gruesa. Y por último vimos que la estrategia militar de atacar al enemigo era similar entre los nefitas y los pueblos mesoamericanos, pues ambos se organizaron en cuadrillas de 10,000 soldados. Las similitudes en la vestimenta y en las estrategias militares fueron muy evidentes. Esto nos permite pensar que tal vez los nefitas y lamanitas se desarrollaron en Mesoamérica. Nada se puede asegurar por el momento. Vamos a seguir esperando. Gracias y hasta la próxima.